¿Quieres probar estos ricos panecillos rellenos de queso y salchichas? Entonces, quédate conmigo mientras te enseño a hacerlos. Hoy vamos a preparar una receta muy apropiada para el inicio de la primavera, ahora que llegarán los días de picnic y de ir al campo o ir a la playa. Son unos panecillos muy ricos, rellenos de salchichas y mozzarella. Para la receta vas a necesitar en primer lugar 800 gramos de masa para pizza. Esta masa la he utilizado ya en otras recetas que he preparado con anterioridad. Es la misma que utilizo para preparar el cachapuri. De todas maneras, para hacer la masa te dejo la receta en el enlace aquí abajo del vídeo y así la podrás preparar. Aquí tenemos 800 gramos de masa que ya la he amasado y la he dejado crecer por 1 hora. El segundo ingrediente es 400 gramos de mozzarella rallada. Tenemos 2 paquetes de salchichas. Aquí las tengo mixtas. He comprado de pollo y de cerdo. Un poco de parmesano. Como ves, los ingredientes son poquísimos y comenzamos a trabajar de inmediato. Vamos a espolvorear un poco de harina en la superficie de trabajo donde vamos a estirar la masa. Como ves, la masa está sumamente suave porque la he dejado crecer por 1 hora en un ambiente tibio. Tratamos de formar un rectángulo lo más regular posible. Una vez que tenemos la masa bien estirada, ahora vamos a proceder a formar los panecillos. Para esto vamos a colocar primero la mozzarella y luego colocaremos la salchicha encima. Luego cortamos de nuevo a la mitad. Deberías obtener de esta manera 6 tiras más o menos de la misma dimensión. Otra cosa que podrías hacer es dividir la masa en 6 bolitas de más o menos el mismo peso y después estirarlas una a una con el rodillo para formar los panecillos. Corta lo que avanza en las puntas. Lo que te sobra lo debes cortar. Trata de sellar bien los bordes para que el queso no se salga durante la cocción. Después solo tienes que enrollar. Da pequeños pellizcos en el borde de la masa para sellar bien los bordes y evitar que el queso salga. Tenemos ya listo el segundo. Poco a poco, a medida que los vamos haciendo, los vamos colocando en una bandeja de horno forrada con papel sulfurado. Han salido 6 panecillos como ya te había anticipado. Si prefieres puedes dejarlos leudar por unos 20 minutos, media hora. Mientras enciendes el horno y lo dejas calentar a 180 grados. Ahora dale unos cortes con un cuchillo bien afilado. 3-4 cortes. Los espolvoreamos con el queso parmesano.
y más mozzarella. Y una vez que los hemos recubierto con el queso, los llevaré al horno y los cocinaré por 20 minutos. Y estos dos también para el horno. Y aquí los tenemos. Tienen un perfumino exquisito de queso. Vamos a abrir uno para mostrarte cómo ha quedado dentro. Todavía están súper calientes. Sí, está muy caliente en realidad. Difícil de abrirlo de esta manera. Pero quiero mostrarte. Y mira cómo ha quedado. Tal vez hasta puedas ver el humo saliendo de él. Porque está en verdad muy caliente. Mira el queso. Esperaré un poco antes de probarlo porque está en realidad muy caliente todavía. Bueno, ahora te diré por experiencia propia cómo han quedado. En verdad exquisito. La masa está particularmente suave. Bueno, y también hoy hemos llegado al final de la receta. Te recuerdo que puedes inscribirte al canal y que también puedes activar la campana de las notificaciones. Y recuerda, si la receta te ha gustado, regálame un me gusta. ¿Sabes ya cómo se hace? Un dedito arriba, ¿ok? Nos vemos entonces en una nueva oportunidad con otra nueva receta. Hasta la próxima y arrivederci.